Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas de qué hace sufrir a las personas, cómo hacer desaparecer esos conflictos. Acompáñanos. Hola, queridos oyentes. Pues por fin pudimos lograr esta cuestión del podcast. Ya llevábamos un tiempo pues dándole vueltas. Somos los administradores de la página de La Oscuridad a la Luz. La psicología es un tema que nos apasiona. Es un proyecto que pues entre varios amigos, compañeros, colegas, nos animamos a realizar este proyecto con el fin pues de hablar de varios temas, ¿no? Varios temas de psicología. Y pues actualmente elegimos este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el autoestima. Es un tema que pues le elegimos porque pues decidimos empezar con ese, ¿no? Porque pues muchas de nuestras inseguridades de que no nos dejaban animarnos a hacer el podcast, que cómo nos van a ver, que cómo nos van hablando a escuchar, de autoestima, que cómo vamos a expresarnos, pues realmente no nos dejaban hacer. Entonces decidimos, vamos a empezar a hablar de esto para romper el hielo, ¿no? Entonces este sería nuestro tema el día de hoy. Mi nombre es Beto, voy a ser uno de los coanfitriones. Y pues también estará conmigo mi amigo, compañero, Daniel. Mi nombre es Daniel y así como lo dijo mi amigo Beto, estamos aquí para hablar de ciertos temas de interés en torno a la salud mental y especialmente en estos días, ¿no? Donde se ha disparado tanto la ansiedad, el estrés y ha aumentado todo este caos emocional, ¿no? Y pues crear y ayudar a las personas que nos están escuchando. Les platico un poco de dónde viene la idea, de dónde surge el tema. Hace 3 años yo empecé este proyecto de la página con el fin pues de expresar un poquito mis preguntas o mis inquietudes que tenía referente a la salud mental, ¿no? En el transcurso de ir publicando este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, este tipo de ideas, cuestionamientos, pues me fui topando con esta cuestión de que hay mucha respuesta, ¿no? Muchas de las veces las personas se meten a las páginas, a las redes sociales, con la intención pues de expresar, ¿no? De expresar algún sentimiento, algunas ideas, de tratar de ser escuchados, ¿no? Entonces, a veces uno hace eco, ¿no? Cuando uno da una idea, cuando uno expresa un sentimiento, una idea, cuando uno habla de algo, hay algo que hace eco, ¿no? Que es a otras personas les llega a transmitir, pues, de alguna manera algo que se queda de esa idea que tú presentas o de esa pregunta que avientas. Hay personas que, pues, les hace eco, les llega, les mueve y, pues, es cuando la gente se llega a enganchar, ¿no? Entonces, de hace 3 años para acá, la gente se fue enganchando mucho en temas, ¿no? Usamos mucho la página de Facebook que te brinda lo que viene siendo pues las herramientas. La página te da como esta parte de las estadísticas, ¿no? Entonces en las estadísticas que nos arroja la página ya por 2-3 años hay patrones que se repiten constantemente y es el público que más responde. Son personas que están entre los 18 a los 42 años de edad. En su mayoría son mujeres. Y de los temas que nosotros vamos constantemente publicando en la página, tocamos todo tipo de temas, ya psicología, reflexiones, teorías, desde varios enfoques psicológicos. Las personas se enganchan más por la cuestión del lado de la autoestima, ¿no? Ahí es donde hay más respuesta, es donde hay más reacciones y era algo que ya habíamos detectado pues ya hace bastante tiempo, ¿no? De que la gente pues está en busca de lo que viene siendo temas relacionados a la autoestima. Entonces, por esa razón elegimos este tema el día de hoy, el tema de la autoestima. Y pues la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué es el autoestima, no? ¿Con qué se come la autoestima? ¿Existe baja o alta autoestima? ¿Es importante? ¿Cómo nos afecta? Esas son las preguntas que muchas de las veces las personas se preguntan, ¿no? Es muy típico que por ejemplo, pues se le dice a la persona, oh, es que tienes baja autoestima, ¿no?
Y es más común escuchar hablar del baja autoestima que de la autoestima, ¿no? Yo la verdad, en mi opinión muy personal, esa es mi opinión muy personal, soy de las personas que no creen esta cuestión de la alta o baja autoestima, ¿no? Yo sí soy creyente de lo que es el autoestima y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero la verdad yo no creo mucho en esta cuestión del alta o el baja autoestima. No, y como dices tú, ¿no? A veces si no, las personas empiezan a autonombrarse o repiten las mismas palabras que escuchan de otro, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De que, se siente triste, es que mi autoestima está muy baja o algo así, ¿no? Y a veces no podemos o no logramos captar más bien o nombrar los sentimientos o las emociones que venimos sintiendo, ¿no? Muchas veces ocurre este error que cometemos, ¿no? De que si nos sentimos tristes, ya tengo depresión, ¿no? Y a veces nosotros como que nos nombramos o autonombramos las cosas que a veces no son, ¿no? Y este tema de la autoestima es muy importante, ¿no? Porque una vez que usted sepa y uno sepa qué es la autoestima en verdad, de dónde procede, cómo nace, cómo puedo, digamos, lo que tú decías, ¿no? Que no crees que es baja o alta. Y yo opino lo contrario, pero lo nombra de otra manera. No lo nombra alta autoestima o baja autoestima, ¿no? Pero vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero a veces nosotros nos preguntamos, ok, si mi autoestima está baja, ¿cómo la puedo elevar? ¿Cómo la puedo nivelar? ¿Qué es? Más bien, ¿cómo se come? Es que la pregunta aquí es, primera, ¿quién dice qué es el autoestima? Exacto. O sea, ¿quién pone la regla de que una autoestima está alta o está baja? ¿No? ¿Quién lo mide? O sea, hay por ejemplo, desde la psicología hay muchas pruebas psicométricas, pruebas que... Yo creo que de ahí viene eso, ¿no? Que te hacen medir, ¿no? Ya es muy común que pones ahí las pruebas que publican ahí en Facebook, ¿no? De a ver, escoge tu personaje de Winnie the Pooh. ¿Qué animal eres? Eso, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Sí, te sale el Igor y ya dices, ya tiene depresión, ¿no? Y de hecho, exacto, entonces somos digamos, estamos en una etapa donde el consumismo, ¿no? Consumimos demasiado y que de hecho estaba leyendo el otro día, ¿no? Que la mayoría de las personas, especialmente aquí en México, la mayoría de su tiempo libre la pasa en las redes sociales, en Facebook. Y cuando no tenemos un filtro nosotros como personas, qué es bueno y qué es malo, lo que me edifica y lo que no me edifica de las redes sociales, entonces llega a dañarnos, ¿no? A nuestra personalidad, a nuestras creencias, ¿no? Y a veces nos creemos eso, ¿no? De que, mira, salió que soy un águila, o salió que soy un guajolote, y no, ¿sí me explico? Entonces, y de esto se trata esto, ¿no? De más bien darle estas herramientas a las personas que nos están escuchando, y presentarles las herramientas. Esto es la autoestima, así nace la autoestima, así se desarrolla y así la puedes trabajar. La intención del podcast o la idea de cómo nace el podcast viene a partir de esto que comenta Daniel, esta parte de poder aclarar dudas, de poder desmitificar ciertas ideas que están allá afuera. Hay muchos podcasts, hay mucha información muy buena allá afuera, hay mucha gente mejor preparada para presentar estos temas. Ya le pega la autoestima a Daniel, ya puso su carita triste, ¿sí? Pero pues son cosas, ¿no? Son cosas, a veces uno no se atreve a hacer ciertas cosas por miedo, por la inseguridad, porque que me van a juzgar, me van a criticar, no sé cómo hablar, no sé cómo decirlo, no sé cómo... Y son cosas que realmente al final todo eso te va deteniendo, te va parando y dejas de hacer cosas, dejas de hacer proyectos, dejas de luchar por sueños y se van quedando y se van quedando y se van quedando y al final pues lo único que queda en ti pues es frustración, es malestar, ¿no? La idea de
de este podcast es poder sentarnos, platicar de estos temas, exponer qué es realmente desde varios enfoques psicológicos, poder presentar un poco más la idea de lo que es el autoestima, ¿no? No, y partimos de aquí, ¿no? Partimos con esta pregunta. ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo tú defines la autoestima? Para ti, ¿qué es la autoestima? Para mí, el autoestima viene a ser esta construcción que te dan tus padres de lo que tú eres. Al final, los padres, que son las primeras personas que están o que no están, son las que construyen al ser humano, ¿no? Yo fui formado por un padre y una madre, y a partir de lo que ellos me dieron, de la creación, de la educación, de lo que yo llegué a ver en ellos, a partir de ahí se empieza a ir desarrollando un sentido del ser, ¿no? De quién soy, del pertenezco, del objeto, ¿no? Bueno, y en este caso, y no, pues a lo mejor alguien que está escuchando esto se dirá, pero ¿qué tal si yo no nací con mis papás? Entonces, en este caso, pues vienen siendo progenitores, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón, ¿no? La autoestima, de hecho, mira, se dice que desde que el bebé nace hasta los 2 años, es puro narcisismo, ¿no? La teoría de Lacan, del espejo y todo eso, ¿no? Es puro narcisismo, ¿por qué? Porque el bebé no entiende el idioma. Simplemente el idioma del bebé es el toque. Por eso lo abrazamos, por eso lo cargamos. Por eso la mamá, cuando el bebé está llorando, ¿qué es lo que hace? Lo toca, ¿no? Y así es como lo arropa, ¿no? Desde ahí se empieza a construir el lenguaje, ¿no? Lacan decía de que la personalidad de un individuo se construye a través del lenguaje, ¿no? A través de la palabra, ¿no? A través de la palabra es que construimos el inconsciente. Eso es de los 0 a los 2 años. Pero ya después de los 2 a los 5 años es donde se empieza a construir la autoestima. Es donde ahí es lo que tú dices, ¿no? Donde la palabra, ¿no? del padre o de la madre o del progenitor no tiene mucho que ver, ¿no? Porque es donde se empieza a construir. De hecho, pues eso depende de gran medida de la forma en que ellos nos hablan, nos tratan, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoestima para mí nace de esta manera, ¿no? La autoestima nace en ciertas formas de que cómo ellos nos presentan a nosotros mismos. La palabra que ellos hablan a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los 2 a los 5 años, ya un niño ya empieza a tener responsabilidades, ¿no? Pongámonos a pensar, ¿cuáles serían las responsabilidades de un niño de 2 años? Tal vez no muchas, ¿no? Pero es ahí donde se empieza a construir la autoestima, porque tú ya le estás dando responsabilidad a ese niño de 2 años. Tal vez recoger un juguete, recoger esto. Y entonces estás desarrollando ya algo que yo sirvo para esto. Yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces de ahí empiezas a nacer esa autoestima de la persona, ¿no? Del bebé, ¿no? Pero cuando el madre o el padre empieza a hacer todo por el niño, a sobreprotegerlo y a no dejar que el niño no haga nada, entonces el niño no se va a sentir no útil. Y de ahí es donde cualquier cosa que él haga en la vida a futuro, lo va a echar para abajo, porque su personalidad no está muy estructurada. Hay muchas teorías que hablan, por ejemplo, pues de a partir del año y medio, a partir de los 2 años. Winnicott empieza a hablar de lo que viene siendo lo que son los objetos, ¿no? Mismo Freud presentaba esta idea, ¿no? De cómo el ser humano empieza a reconocer al otro objeto, ¿no? Uh-huh. Y es a través del reconocer al otro objeto, del cómo empieza a conocer lo que es la mamá, el papá, el bebé empieza a ir creando una identidad. Pero ahorita, por ejemplo, lo decía Daniel, ¿no? Cómo, por ejemplo, el padre o la madre le presentan la idea al niño o a la niña de quién es. Exacto. Entonces, en esta devolución que hace el padre y la mamá, es donde se empieza a crear realmente quién es el niño.
Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos un poquito, Freud lo habla, por ejemplo, en la cuestión de las etapas psicosexuales que él desarrolla. Él menciona esta parte importante del desarrollo de la personalidad del ser humano, que es la etapa anal, que es después de los 2 años, el bebé empieza a hacer del baño, ¿no? Empieza a manejar un control de esfínteres. El cómo reacciona el padre o la madre ante el control de esfínteres del bebé, eso va a marcar la personalidad del niño. Porque ¿qué pasa si el bebé se hace del baño y el papá o la mamá reciben con gritos, ¿no? Con enojos. Exacto. Con gritos, enojos y otra vez y guácala y avísame. Como rechazo, sí, ¿no? Entonces el bebé lo interpreta como rechazo. O como que está mal. Que está mal. Y de ahí empieza a crecer que las inseguridades, empieza a crecer el temor, esa ansiedad de querer detener, pero a lo mejor el bebé no lo puede retener o empieza a quererlo retener de más y empieza a presionar más los esfínteres para no hacer del baño, pero el problema no nada más queda ahí. Cuando hay una demanda por parte del bebé, hay una demanda y hay una exigencia de afecto. Entonces, en la demanda que tú haces, se cubre el afecto, ¿no? Entonces, en esa palabra que da el bebé de, tengo ganas de hacer del baño, si el papá grita, si la mamá grita, pues obviamente va a haber frustración en el bebé. Y es ahí donde se forma ya una personalidad. Sí, y todo eso, y no, todo esto de la autoestima, y no... cuando nos detenemos a pensar que desde pequeños se viene formando nuestra personalidad a través de la palabra, de la cultura. De hecho, Lacan lo decía, ¿no? Que antes de que el bebé naciera, ya nace con un nombre, ya nace con una nacionalidad, ya nace con un apellido, ¿no? Entonces, ya es la cultura y todo eso que empiezan a desarrollar su personalidad. Ahora, las palabras que dicen sus progenitores al bebé desde pequeño van a tener eco en el bebé en la adultez, ¿no? ¿Qué es la autoestima? En simples palabras, para mí la autoestima va a ser el valor que tú te das a ti mismo. Cómo te tratas a ti mismo. Cómo te cuidas a ti mismo. Cómo te ves a ti mismo. Y lo que tú piensas de ti mismo es el resultado de tu niñez. Por ejemplo, hay personas que no se encuentran con un proyecto y lo primero que dicen, no creo que la haga. Eso es un resultado de la niñez. Algo pasó en la niñez que no le dio esa confianza para él pensar, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. Y ahí es donde viene digamos, este modelo que le dio sus progenitores de pequeño, ¿no? Cuando el bebé nace en confianza, cuando hay palabras asertivas en el bebé empieza a nacer con esta confianza de sí mismo. Y decíamos hace rato, ¿no? Baja autoestima. La falta de una autoestima anivelado viene siendo una dependencia a las personas. No sé si me doy a explicar. Por ejemplo, la autoestima simplemente es esto en la vida de un pequeño. Es saber que soy útil para hacer algo. Si el bebé sabe que es útil o piensa o hay palabras asertivas en la vida del bebé, como por ejemplo palabras de afirmación, el bebé logra hacer algo y hay afirmación en el bebé, eso levanta su personalidad, moldea su carácter, ¿no? Pero si no hay palabras asertivas, si no hay felicitaciones, si no hay esas palabras, ¿no? De parte del progenitor, entonces todo lo que el bebé haga va a pensar que no vale, que no sirve, ¿no? Y de ahí nace la dependencia. No sé, me quiero explicar en esto. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá empieza a hacer todo
por el bebé y no deja que el bebé o el niño haga las cosas. Por ejemplo, el niño no levanta el plato de la mesa. El niño no tiende su cama. El niño no acomoda sus juguetes. El niño, hay algo, y yo lo digo por esto porque voy a hablar un poco aquí con permiso de mi amigo. Por ejemplo, cada vez que lo vengo a visitar y no su hijo empieza a hacer un desorden con sus Legos grandotes y empieza a jugar. Pero ya cuando aquí Beto y ven que Nico ya no juega con los Legos, uno de los dos dice clean up, vamos a limpiar, y empiezan a hacer que Nico le dan esa responsabilidad a él de que empiece a limpiar. Y veo como Nico tiene 2 años, ¿no? Apenas va a cumplir 2 años, ¿no? Y ya se empieza a crear eso, ¿no? De que esta es mi responsabilidad. Entonces eso empieza a levantar su autoestima, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú no dejaras que Nico hiciera eso? Que tú lo levantaras. Sí, es esta parte de él no aprendería. Una parte, y eso desde el conductismo, al final es esta parte de estímulo-respuesta, ¿no? Exacto. El estímulo-respuesta, el condicionamiento, ¿no? El niño se le condiciona, o se le está condicionando que a través de la canción, el clean up, el niño piensa que estamos jugando. Hasta yo quiero limpiar. Sí, pero a diferencia de la educación que muchas de las veces recibió uno, hijo de la chica, ya, exacto, limpia esas cosas. Sí, entonces a través de los gritos, a través de hacer las cosas a fuerzas, pues obviamente el estímulo que estás recibiendo pues es totalmente diferente. O a veces la mamá ni deja que el niño limpie, ni deja que el niño levante el plato. Ella lo levanta. Ah, no, pobrecito, es que está muy chiquito, todavía no está para esto. A ver, yo te sobreproteger, ¿no? Al niño. No está dejando que se desarrolle, ¿no? Que esa parte de que yo soy servible, ¿no? De que yo puedo hacer las cosas, saber cuáles son sus capacidades. Exacto. Por ejemplo, y es muy común en padres primerizos, el primer bebé, se le trata de dar todo lo que decías, ¿no? Se le trata de proteger, se le trata de dar todo. Proteger, decía ahorita Daniel, se sobreprotege y se le limita al niño. En esa sobreprotección se le está limitando al niño o a la niña para que pueda realizar o pueda conocer cuáles son sus capacidades, sus responsabilidades. ¿Y qué estamos hablando tanto de papá, mamá, la educación, los niños? ¿Por qué? Porque esta fase es muy importante para el desarrollo del autoconcepto. Al final es el autoestima. El quién soy yo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo yo? El padre y la madre o el progenitor son los primeros o son las primeras personas que le dan, decía Daniel hace ratito, algo muy interesante y algo que a mí me gustó mucho, que le dan un reflejo al bebé, al niño o a la niña de quién es. Sí. Y qué debe ser, ¿no? Ahora, si nada más se le da responsabilidades, si nada más se le dice limpia, si nada más se le dice haz esto, si nada más se le está disciplinando, entonces el niño va a aprender a ser una persona disciplinada, que va a recoger, que va a limpiar. Desde la teoría de Freud diría, pues se hace una personalidad anal, y no es un albur. Es muy común y se escucha mucho ser una personalidad anal. Es una persona que se queda fijada en la etapa anal de los 2 años, donde el niño tiene que aprender a soltar y cuándo retener. Cuándo dejar ir las cosas y cuándo a lo mejor contener las cosas. Y es algo que se da en esa etapa. Si a una edad adulta no lo logras hacer y no logras soltar y dejar ir, ¿por qué no dejas ir a la ex? ¿Por qué no dejas ir? Cuando te aferras tanto en una discusión y eres una persona, dicen por ahí, necia. Obsesiva. ¿No? Obsesiva. De ahí nace la neurosis obsesiva que decía Freud. Eso es una cuestión de... Es un desarrollo de la personalidad. No, entonces aquí nos podemos dar cuenta de que lo que somos hoy es el producto de lo que se sembró en nosotros de pequeños.
Si siembras palabras asertivas, vas a cosechar niños que van a estar con una personalidad o una estructura muy fuerte, ¿no? Lo digo por esto, ¿no? Porque hace tiempo oí el caso de este pequeño, ¿no? De que su papá, o su mamá más bien, cuando se enojaba y pues sacaba todo el enojo, toda la frustración a través de gritos y malas palabras, y le decía al pequeño: eres un inútil, no sirves para nada, eres igual que el papá, eres un terrible, es un inútil, ¿no? Y cuando el niño escuchaba estas palabras, el niño pues empezaba a creerse eso, ¿no? Y cuando le decían eres igual que el papá y volteaba a ver al papá que era un borracho, la personalidad del niño creció así: soy igual que mi papá. Entonces cuando el niño se enfrentaba ante cualquier situación difícil de esta vida, pues le venía y no lo lograba. Por ejemplo, no lograba agarrar ese trabajo, no lograba hacer la tarea, no lograba realizar esta pequeña cosa. Las palabras de la mamá hacían eco inconscientemente: eres un inútil. Y de ahí su autoestima bajaba, decaía, entraba la tristeza, la depresión, todo eso, los pensamientos negativos. Se desencadenaban un montón de cosas negativas en la vida de este pequeño, simplemente porque alguien le dijo esas palabras de pequeño, lo formó de esas palabras. No, por eso es tan importante esto de la autoestima, ¿no? Sí, desde lo cognitivo-conductual, desde esta teoría, desde lo cognitivo-conductual, esta idea de la que habla Daniel, se le conoce como la idea central, ¿no? Esta Exacto. idea central, decía ahorita, eres un inútil. Imagínate, este niño o esa niña que se le graba esa frase o esa palabra de eres un inútil, ¿no? Y decías tú ahorita, ¿no? Vas al trabajo, vas a aplicar un trabajo, vas a presentar un proyecto, vas a realizar algo, y siempre hay estas ideas intermedias, sí, que te dicen, eres un inútil, no lo vas a lograr. O la primera novia te dice no. No sirves para ser pues galán o galana. Sí, yo me acuerdo de la primera también que me rechazó. No, pero ya lo superé. Ya lo superé, ya fui a terapia. Sí, no, es muy importante esto. Ahorita que escuchaba a Daniel, pensaba yo esta parte, ¿no? Allá afuera nos pueden estar escuchando a lo mejor padres, madres, y a lo mejor han de escuchar, han de pensar, bueno, pero ¿cómo le voy a dar otra vida a mi hijo o a mi hija si a mí me educaron así, ¿no? Si a mí me trataron mal. Si yo ya que tengo 40 y tantos años, 50 y tantos años, yo ya no voy a cambiar. Yo ya soy así. Yo a estas alturas pues ya no, ya les di lo que le tuve que dar a los hijos y ya. La autoestima no crece en los árboles. No. El autoestima no es algo que vas a encontrar allá afuera o viéndote al espejo y diciéndote a ti mismo 1000 veces en el espejo, yo me quiero, hoy voy a triunfar. Realmente la autoestima no se trabaja así. No es algo que tú te puedes poner de frente, leerte un libro de la autoestima y ya... Mindfulness. Y lo vas a leer y vas a decir ahorita, no, ahorita yo me echo todo este libro y ya. Voy a tener una autoestima fuerte. Estructurada, voy a realizar los planes o los proyectos. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay ideas centrales. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de la autoestima. ¿Por qué? Porque no hay una imagen de padre, porque el padre se fue, porque la madre fue una persona castrante. Entonces, a través de realmente todo esto de lo que estamos hablando, pues realmente hay libros buenos, hay información buena allá afuera, hay podcasts, hay audiolibros, hay muchas cosas donde las puedes atender y entender. Pero realmente lo más efectivo siempre viene siendo la terapia. Sí. La terapia psicológica. ¿Cómo logro levantar mi autoestima? Estoy pasando por un momento difícil ahorita y mis pensamientos son negativos de que, bueno, pues no la hago, me está yendo mal.
las puertas se están cerrando y pues estoy triste o pues estoy pasando por ciertos problemas donde la verdad mi autoestima anda por los suelos y bla. La pregunta a lo mejor que alguien se hace es, ok, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Qué es lo que hago para levantarme, para hacer esto? Pues es que hay que entender esta parte. Entiendo lo de terapia, pues sí, yo voy a terapia, ¿no? Y sí, la terapia te ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que están pasando por una autoestima baja, ¿no? Que están por los suelos, digamos, ¿no? Que no ven la salida, ¿no? ¿Qué es lo contrario a la autoestima? ¿Cómo, digamos, si la autoestima es aquí que yo me siento decaído, me siento bajo y mi personalidad está baja, todas mis defensas están bajas, mis pensamientos son negativos, ¿qué es lo contrario a eso? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace contento? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? No. El detalle de esta pregunta o esta idea que estás lanzando, vamos a meternos un poquito más a lo oscuro y lo Okay. de la autoestima. Me gusta eso. Porque muchas de las veces el ser humano o las personas no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras necesidades. Puedes tener 20, 30, 40, 50 años y hasta la edad que tengas ni siquiera sabes aún qué necesitas. Porque no te conoces a ti mismo, ¿no? Y porque nadie te lo enseñó. Exacto, que ahí viene lo del niño, ¿no? Cuando lo de tu niño, ¿no? Digamos que ponía el ejemplo, ¿no? Tú le enseñaste a limpiar, tú le enseñaste las responsabilidades, ¿no? Exacto, o sea, nadie te enseñó las responsabilidades de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Imagínate aquella mujer de 48 años, lo estoy aventando así, no te estoy hablando a ti, mujer de 48 años. Imagínate aquella mujer de 48 años. Perdimos audiencia. Sí, ya se nos fue. Ya se nos fueron las 5 personas que nos estaban escuchando, se nos fueron. De 48. Se nos fueron 3. No, o sea, imagínate aquella mujer ahorita vamos a hablar también de los hombres, no nada más vamos a hablar de las mujeres, pero imagínate aquella mujer de cierta edad, no me voy a meter en edades. Sí. Ya para ese tiempo hay que tener cuidado. A esa mujer de cualquier edad que hasta el día de hoy solo sabe una cosa, que es limpiar, barrer, lavar ropa y hacer de comer. Hacer de comer y atender a los hijos y al marido. Y nunca se ha atendido a sí mismo. Y nunca se ha atendido a su propia persona. ¿Y por qué no? Es muy común y se ve en terapia, se ven en terapiantes que a ella, ¿no? Entonces, no sabe muchas de las veces ni cuáles son sus propias necesidades. Entonces, imagínate cuando el ser humano no sabe cuáles son sus propias necesidades, hay frustración. Sí. Frustración acumulada, hay malestar, hay enojo. Y muchas de las veces, pues de ahí se desprende la depresión, de ahí vienen otro tipo de trastornos relacionados a lo que viene siendo el autoestima o la autoestima, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo no soy de la idea del baja y el alta autoestima. Sí existe una autoestima muy bien estructurada y muchas de las veces muy centrada en la persona, que también vamos a hablar de eso ya es hablar pues, de lo que es el narcisismo, ¿no? No, que viene siendo lo contrario a la autoestima alta, digamos, que es el ego. Que el ego es cuando uno tiene el ego muy elevado, es que, digamos, tiene la autoestima muy elevada, ¿no? Pero el ego, Freud lo decía en su libro, cuando hablaba sobre la introducción al narcisismo, ¿no? Que de la autoestima se desprende del narcisismo. ¿Y se desprende por qué? Porque lo que Freud daba a decir es de que una persona que es muy narcisista o egocentrista, no es porque tiene la autoestima muy alta de sí mismo, ¿no? Y ahí viene el balance, lo que tú decías, ¿no? Que hay que tener la autoestima centrada, ¿no? ¿A qué me refiero, no? No todo, entiendo que a veces no todo marcha bien en la vida, ¿no?
que a veces que no todo, hay cosas que yo no puedo hacer. Y de ahí viene mi autoestima centrada, ¿no? Porque me educaron o me dijeron, mis papás me dijeron, ok, no todo es no, no todo es sí. Hay victorias, hay derrotas, puede ser ciertas cosas, no puede ser ciertas cosas. Y entonces cuando yo me enfrento a estas cosas en la vida de que digo, ok, pues no me resultó hoy. Porque mi autoestima está centrada, mi personalidad ya está bien acomodada, ya está fuerte, mi carácter ya está bien estructurado. Esta cosa que yo no pude hacer no me va a tumbar para abajo. El desarrollo personal que uno tiene a sí mismo. Yo me conozco, yo sé quién soy, sé mis gustos, sé lo que amo, sé lo que odio, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Así hay ciertas cosas que digo, ok, tengo que trabajar en esto, porque de eso se trata, ¿no? Por eso se llama autoestima. Retomando nuevamente esta parte de la infancia del que nunca se le dio responsabilidad, exacto, nunca se le enseñó sus cualidades. Entonces, de que es capaz. Exacto, entonces la mamá o el papá vienen siendo la persona codependiente porque necesitan tomar control de alguien o de algo, ¿no? Hay personas que necesitan controlar todo. Ajá. ¿Okay? Esas son las personas codependientes, ¿no? Entonces el niño, cuando esta mamá o papá vienen a ser codependientes, no dejan que el niño haga algo, no dejan que el niño se ensucie, no dejan que el niño haga esto. Es más, no lo dejan ni jugar. Que no explore. Que no explore, ¿no? Entonces el niño empieza a ser dependiente de la mamá. Y la mamá viene a ser una persona codependiente, ¿no? Que le gusta controlar y tener todo en orden. Y es por eso que cuando las personas en adultez, un dependiente siempre va a buscar una codependiente, ¿verdad? Es por eso, si tú te fijas, de hecho, no voy a decir empresas, no voy a decir nada, pero en mi trabajo es fácil notar. Veo ahí una pareja, ¿no? Donde el varón es el dependiente y la mujer la codependiente. Y a leguas tú ves quién tiene el control. Sí se ve. Sí se ve. De hecho, yo no lo notaba, ¿no? Pero cuando esta persona habla, siempre nombra a su esposa. Okay. O sea, siempre no. Es que para darle lugar, ¿no? Una cosa es darle lugar, pero otra cosa es decirle, es que X me hizo esto. O es que X me dijo que comprara esto. O es que X hizo esto y a mí me pareció chido. O es que X, yo le dije esto, pero ella lo vio de esta forma y dije, ok, está bien. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cosillas te dan a entender algo ahí. Es que en este ejemplo que estás presentando, o sea, primero vamos a descartar una cosa, ¿no? Y que no piense la gente esta parte de decir, ok, el niño depende de la madre. Sí, es necesario que haya un apego, pero es necesario que haya un corte, que haya una separación, que la castración, que ¿no? haya un límite, que se establezcan límites. Entonces, parte de lo que estructura la personalidad o el autoestima tiene que ver también con los límites. Sí. El saber poner límites, el saber establecer una barrera, un cuando sí, un cuando no, y en qué momento. Y a veces en la adolescencia es donde se establecen estos límites, ¿no? Hacia papá, hacia mamá. Exacto. De hecho, o sea, como lo que decía al principio del podcast, de los 0 a los 2 años el niño va a depender totalmente de la mamá, porque pues necesita ser cargado, necesita ser alimentado, por eso es donde se desarrolla el narcisismo, ¿no? Entonces necesita de la mamá, depende 100% de la mamá, que eso es natural. El problema es ya a partir ya de cierta edad donde el niño ya tiene ciertas responsabilidades y donde la mamá no lo deja tener esas responsabilidades. No deja que el bebé y no forme sus responsabilidades, ¿no? Digamos, y donde se desarrolla todo lo que se construyó o se alimentó en la bebé, se ve mucho en la adolescencia. Por eso hoy en día
vemos muy adolescentes, o sea, con una personalidad muy quebrada, muy perdida. Vemos ideas muy aceleradas. Inclusive la tasa de suicidios ha aumentado entre la juventud. Las drogas, el alcoholismo, todas esas cosas. ¿No? Es porque la personalidad de ese individuo, o sea, está desfragmentada, digamos, usar esta palabra. Está desfragmentada y está aún inmadura. Sí. Está en una etapa fijada, Sí. está en el área, en el aspecto infantil, ¿no? Sí. Siguen siendo jóvenes de 24, de 21 a 28 años que siguen Fijados en etapas infantiles, ¿no? Sí. En épocas infantiles. Por eso, exacto, o sea, no solo los adolescentes, Sí. jóvenes adultos Sí. que todavía muchas de las veces Dependen todavía de la mamá. de la mamá, del papá, que son incapaces de tener un trabajo. Sí. Y sostener un puesto, sostener el puesto Exacto. del trabajo y obviamente no se van a comprometer en situaciones como casarse, como comprar un carro, como comprar una casa, como que hace ratito en esta cuestión de las ideas, ¿no? Sí. De cómo te construye papá, de cómo te construye mamá y al final pues imagínate, hay celos, cuando hay este tipo de situaciones del celo por la baja autoestima o por el autoestima nulo. O elevado, digamos, ¿no? Bueno, Que también los celos pueden ser de una autoestima elevado. sí, porque nacen de un narcisismo, ¿no? El narcisismo quiere ser alimentado, ¿no? Y cuando no es alimentado, pues nace estos tipos de celos, ¿no? Quiere ser elogiado. Sí, entonces al final el autoestima es un tema realmente importante porque siempre va a ir de la mano del otro. Sí. El autoestima no se construye solo. No. Y esto hay que dejarlo claro. Muchas de las veces se cree, ¿no? Hay este tipo de personalidades pequeños al ser abandonados emocionalmente. Hay personas que al ser abandonados emocionalmente, a pesar de que estuvo papá y mamá presente, pero fueron abandonados emocionalmente, donde no se les dio un lugar en la familia, donde no se les respetó ese lugar en la familia, se llegan a ser autosuficientes. Sí. Llegan a ellos a desarrollar una capacidad de poder hacer las cosas por sí solos, ¿no? Imagínate la mamá que tiene 8 o 10 hijos y atiende a los primeros 4, pero ya no alcanza a los otros 6. Sí. Entonces, en los de en medio, los famosos niños sándwiches, ellos tienen que aprender a hacer las cosas por sí solos. Ellos tienen que aprender a vestirse solos, a hacerse de comer solos. Que se hacen independientes. Se hacen ¿no? independientes, autosuficientes, pero dentro de esa autosuficiencia e independencia sí se crea una seguridad, porque aprenden a desarrollar muchas capacidades, aprenden a adaptarse a situaciones complejas, aprenden a salir adelante a pesar de las adversidades, pero hay un vacío. Sí. Hay mucha inseguridad. Y donde buscan la mamá en la pareja. Buscan a la O mamá el en la papá. pareja o buscan al papá en la pareja. Buscan este tipo de figuras, pero son personas que están realmente en el interior, pues, No, anhelando algo, ¿no? Recibir algo del otro. Y digamos que son personas que ya están bien estructuradas y que ya saben ¿no? Ya se desarrollaron bien y todo eso, pero siempre al final, ¿no? Del día va a este vacío, ¿no? Que es la ausencia del progenitor. La ausencia del progenitor. Ajá. Así es. Sí, o sea, esta ausencia, y de ahí pueden detonarse pues la depresión. De ahí se detona estos celos posesivos, ¿no? Sí. De ese miedo a perder a la pareja. Ajá. Entonces, por ese miedo en el interno, o sea, en la profundidad de su persona, ese miedo de se va a ir, del otro me la va a ganar, Ajá. de va a preferir al otro, la persona quiere acaparar o quiere contener o detener a esa persona. Y muchas de las veces se da este típico, tú no trabajes,
tú no te desarrolles, no dejas que la pareja que crezca. Dedícate a tus estudios, yo te mantengo. Dedícate a tus estudios, yo te mantengo. Situaciones así, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas realmente viene de la inseguridad, ¿no? Sí. Viene del autoestima no estructurada. Sí. Sí, porque la autoestima, digamos, es a partir de la formación del autoconcepto. Como lo decía hace rato, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y no solamente, digamos que la autoestima no termina, sino que a lo largo de la vida vamos agarrando las cosas, ¿no? Digamos que vamos obteniendo esta percepción de nosotros mismos a lo largo de la vida. Para hablar, digamos, personalmente, ¿no? Yo nací en una casa, ¿cómo lo diría? Disfuncional. Donde sí sufrí la ausencia del papá, de la mamá también, ¿no? Papá, sufrí la ausencia, ¿no? Entonces, las palabras que a mí se me dijeron o que yo creí, volvemos a este concepto de la teoría del cognitivo conductual. La creencia central que yo traía era esto, ¿no? Eres un inservible, no sirves para nada. Eres igual que tu papá, digamos, ¿no? Entonces yo crecí con esa idea, ¿no? Mi autoestima, digamos, estaba por los suelos, ¿no? Mi autopercepción de mí mismo estaba por los suelos porque yo creía que yo no podía hacer las cosas. Otros sí pueden, pero yo no. Otros se los merecen, pero yo no. Otros son capaces, pero yo no. ¿Y a qué voy con esto? Porque cada vez que se me enfrentaba algo en la vida, un reto en la vida, por lo más mínimo que sea, pues me daba en la torre cuando no pasaba. Y pues me agüitaba. Y salía este famoso dicho de que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Sí me explico? Pero fíjate, cómo era la autopercepción que yo tenía de mí mismo, cómo yo me veía a mí mismo, cómo yo me valoraba a mí mismo. Y siguiendo esta idea que mencionas, es igual cómo se estructura la personalidad. O sea, hablamos un poquito más de esta parte, la envidia. Ajá. Se empieza a desarrollar la envidia. Sí, una competencia y el querer tener más que el otro. Exacto. A pesar de... Y muchas de las veces, no tú, no digo que tú, pero muchas de las veces... Ya lo superé. No, pero no digo que tú, pero imagínate en un adolescente, esta misma personalidad que estás presentando, ¿no? De sentirte menos que los demás. Ajá. Y ya si hay una envidia, ¿qué haces para obtener lo que el otro tiene? Sí. Robando, ajá, buscando el poder, sí, ¿no? Fregando al otro. Y sí, y de hecho, ahorita que tú nombras esto es lo que, por ejemplo, yo estaba escuchando a alguien la semana pasada y decía que vivimos en un país con autoestima baja. ¿México? Sí. No lo creo. Sí. Sí, porque esta persona decía que la autoestima es cómo tú te ves, cómo tú te valoras, cómo tú te amas. Entonces, y hablaba de esta manera diciendo, cuando una persona se ama, se cuida y tiene valores, tiene valores. Entonces dice, y en esos valores pues está el respeto, todas esas cosas. Lo contrario a eso es el odio, el rencor, las enemistades, todo eso. Y nombró esto, y nombró el robar y la corrupción y todo eso. Entonces decía, vivimos en un país donde está lleno de corrupción. Que no tranza no va. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquel que se para en doble fila, le vale. O sea, tiene una autoestima, digamos, no muy bueno. Porque cómo se mira a él superior a los demás, aquí me voy a parar yo. Exacto, que es el otro lado, ajá, del famoso baja autoestima, ajá, o el famoso autoestima no estructurado, ¿no? Ajá. Esta autosuficiencia o al final esta parte de la autoestima, del sentirse superior al otro, de estar siempre por encima del otro,
eso no está mal. No estamos diciendo que entonces superarse. No está mal, descríbelo bien porque... No está mal superarse. No, pero... No está mal luchar por lo que quieres. No. Y muchas de las veces, decíamos al principio, no vamos a desmitificar ciertas cosas. Sí. Para lograr ciertas cosas necesitas valor. Sí. Necesitas enfrentar lo que otros no quieren hacer. Sí. Y para eso... Si eres una persona de baja autoestima, si eres una persona que no quieres luchar, que no quieres hacer, que quieres depender de otros, entonces a veces necesitas salir esta personalidad tuya y decir, ¿sabes qué? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Si no lo lucho yo por lo que yo quiero, no va a venir el libro a solucionar mis situaciones, no va a venir mi padre, no va a venir mi madre, no voy a escuchar el podcast y me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Lo tengo que hacer yo. Y de hecho estás tocando una herramienta muy esencial para aquellas personas que están batallando con su autoestima. Porque la pregunta que surge es, ok, si ya sé que la autoestima, si mi autoestima es bajo y mi personalidad es baja y no puedo confrontar o lo que sea, ok, ¿qué hago? Y estás tocando una de las herramientas que es la responsabilidad. Cuando tú te haces responsable de ti mismo, de tus cosas, de tus acciones, estás empezando a formar una personalidad. Porque cuando una persona no es responsable, es irresponsable, quiere decir de que alguien más lo hizo por él. Pero cuando tú empiezas a ser responsable, ok, esta es mi responsabilidad. No le voy a echar la culpa al gobierno, no le voy a echar la culpa al AMLO, no le voy a echar la culpa al dólar. Sí somos afectados por esas cosas. No le voy a echar la culpa al terapeuta. Al terapeuta, exacto, al maestro, al sistema. Porque vivimos en una vida donde le echamos la culpa, o sea, evitamos responsabilidades, ¿no? Entonces, pero cuando tú empiezas a aceptar esta responsabilidad de que esta es mi responsabilidad, tú lo decías, ahora lo decías de esta manera. Ok, entonces, ¿qué hago? Hago esto, ¿ok? Y esta es una de las cosas de que si tú quieres levantar tu autoestima, empieza a ser responsable de tus cosas. Empieza a ser responsable de tus cosas. Y de la responsabilidad sale el compromiso. Ahora, si yo sé que esta es mi responsabilidad, ahora me tengo que comprometer. Okay. Y de ahí, okay, cuando tú te comprometes, empiezas a hacer pequeños logros en tu vida que eso van alimentando tu personalidad. ¿Qué persona no se siente feliz o contenta o levanta los ánimos cuando viene alguien que le dice, oye, lo hiciste muy bien, buen trabajo? O wow, o le da una palabra asertiva y esa persona se la empieza a creer. Entonces, cuando tú empiezas a ser responsable, ¿verdad? Número 1, responsable y número 1, comprometido. Entonces, esas son una de las dos herramientas principales para levantar tu autoestima. Responsable y el compromiso. Y mi compromiso. Sostener, ¿no? Sostenerlo a lo que nos estamos... Sostener, que viene la congruencia, ser congruente. Ser congruente con lo que estamos haciendo. Uh-huh. Sí, al final es como ese niño, ¿no? Si volvemos a retomar a la parte del niño, ¿no? De ese niño que le enseñas, digamos, a construir un castillo, ¿no? Ajá. ¿Qué hace el niño cuando logra construir el castillo? Se siente feliz. Se siente realizado, ¿no? Realizado, ¿no? Si usamos una de las teorías de la psicología, que es la pirámide de Maslow, que es esto de cubrir las necesidades básicas del ser humano, ¿cómo te sientes cuando logras tú construirte poco a poco, ¿no? Cuando has batallado o has pasado por situaciones complejas y tú tienes que pasar de eso a otro nivel.
Y ahorita lo sacamos este podcast o este tema a principios del año. Ajá. Porque es muy típico que se hagan estas típicas de hecho, ¿cómo se llaman las metas? Las metas, ajá, ¿no? Mis propósitos. Los propósitos del año de bajar de peso. Ese es el número ahorrar, 1. Ir a viajar, comprar un carro, no sé. Bloquear al tóxico. Sí, a la tóxica, sí. Sí, o sea, entonces empieza uno a ponerse este tipo de metas. Que de ahí vienen las responsabilidades, ¿no? O sea, haces, digamos, no quiero decir, como que realizas, ¿no? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Ok, tengo que estudiar, ok, mi propósito va a ser estudiar. O sea, te comprometes a estudiar, pero también tienes que ser congruente. Una vez que tú te haces, que tú reconoces que eres responsable, todos tenemos responsabilidades, todos. No es de que esa no es mi responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades, sean pequeñas o sean grandes. En el trabajo tú tienes responsabilidades, en tu casa tú tienes responsabilidades, en tu persona tú tienes responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? Asearte, lavarte los dientes, bañarte, cuando hay agua, ¿verdad? Entonces, cuando no se va el agua. Cuando no se va el agua, pues, ¿no? Pero bueno, tu responsabilidad es guardar agua. Esa es la responsabilidad del gobierno. Entonces, y ya una vez que tú sabes cuáles son tus responsabilidades, comprométete a tus responsabilidades. Pero sé congruente. Porque hay cosas que digamos, ok, voy a ahorrar esto, pero no voy a comer acá. Porque, o sea, sé congruente también, ¿no? Pero, mira, son ideas. Digo, para mí, esas son una de las claves para levantar tu autoestima. ¿Por qué? Porque en los pequeños logros levantas tu autoestima. Empezar con pequeños logros. Exacto. Porque exactamente, usas una palabra muy grande, compromiso, congruencia. Y digo grande para la persona que tiene un baja autoestima y que, imagínate, estamos hablando de lo que decíamos hace rato, sí. La mentalidad del inútil, ¿no? Ajá. Aquel que dice, me siento inútil porque se le grabó que es inútil. Y le hablas de compromiso y congruencia. Sí, pero también... Es donde... Ajá, pero también, o sea, cuando digo de ser congruente, yo me pongo como ejemplo yo. Digamos, yo tenía la autoestima muy baja, ¿no? Okay. Mi personalidad estaba desfragmentada y yo pensaba que no podría hacer logros yo. Okay. Entonces, pero una vez que yo me di cuenta de que, oye, mi responsabilidad es cuidarme a mí mismo. Nadie lo va a hacer, tú lo dijiste, nadie lo va a hacer por mí mismo. No, nadie lo va a hacer para mí, nadie lo va a hacer por mí. Entonces me di cuenta de que es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y cuando me di cuenta de que era mi responsabilidad, entonces me comprometí. Pero en el compromiso viene la congruencia. ¿A qué me prometí? A cosas básicas, pequeñas. Me comprometí a decir no, a decir sí, a decir ok, esto no, esto sí. A poner límites. Exacto. Fui congruente, ¿verdad? No me fui a los extremos. Entonces y desde ahí yo empecé a partir. Y yo dije, ok, ahora, ¿qué quiero? Quiero estudiar, quiero ahorrar, quiero viajar, quiero comprarme ropa, quiero vestirme bien, quiero comprarme un carro, Entonces me empecé a dar mis gustos, pero también ser congruente porque no me voy a gastar lo de la renta, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces de ahí viene eso, o sea, de ahí viene esto que te digo, responsabilidad, compromiso y congruencia, ¿no? Entonces, cuando tú partes de ahí, entonces vas por buen camino, ¿no? Cuando eres responsable, eres comprometido y eres congruente, ¿no? Así es, o sea, al final, estas partes que mencionas de hacer estos pequeños cambios hacia tu persona, de ser comprometido contigo mismo, de ser, de retomar estos pequeños proyectos, nunca es tarde. Y no necesitas ponerte no importa que te pongas la fecha al principio del año, que sea los lunes, sí, que sea los viernes, que sea un fin de semana, que sea un día que descanses. Si llevas una vida rutinaria, donde vas todos los días, te levantas a las 5 de la mañana para irte a la calafia, para irte a trabajar, para llegar al trabajo a las 6:30,
para llegar a tu trabajo a las 7, sales a las 4 o 5 de la tarde y te subes a la Calafia, te echas todo el tráfico. Que para los que no saben qué es Calafia, es el taxi. Es el taxi acá en Tijuana, agarras todo el trayecto de regreso a tu casa, llegas a tu casa hasta las 7, 8 de la noche, si bien te fue. Unas cuantas balaceras en el camino. Unas balaceras en el camino. Nada, se crea. Te duermes Tijuana y al día siguiente la misma rutina. En esa rutina puedes empezar a hacer ciertos cambios. No sé. Sí. Toma otra ruta. No, sí, de hecho. De regreso a casa. De hecho, yo lo hacía porque siempre agarraba la misma ruta, ¿no? Y entonces inconscientemente, automáticamente, ya sabía. O sea, ya sabía. De hecho, ya sabía ya sé cuándo se pone en verde el semáforo, qué sigue después, o sea, ya sé. Son de esas veces que te duermes en la Calafia, sí, y automáticamente te despiertas cuando vas a llegar a tu destino, ajá, ¿no? Entonces, lo que yo hago es de que cada semana yo me voy por otro rumbo. Sí, o sea, pueden ser cambios pequeños, ajá, salir de la rutina, porque cuando estás en una rutina te ahogas. Pierdes de vista muchas otras cosas. Entonces, a veces hay personas en el camino que te ayudan, ¿no? Te ayudan a salir de esa rutina. Uh-huh. Hay circunstancias en el camino que te ayudan a salir de esas rutinas. Si estás acostumbrado y tienes tu carro y todo el tiempo andas en vehículo y de repente ya no tienes carro, ya saliste de la rutina. Y un cambio de rutina puede ser un caos en tu vida. A lo mejor conoces lugares que nunca has visitado. Sí, entonces... a veces las circunstancias o a veces los problemas o a veces los cambios son buenos. Muchas de las veces para una persona con baja autoestima, que está en depresión, que es pesimista, un cambio lo va a ver negativo. Uh-huh. Lo va a ver de, me está pasando una desgracia. Ajá. Cuando es a lo mejor una oportunidad para empezar a hacer cosas que antes no estabas haciendo. Y eso poco a poco vas a ir descubriendo nuevas cualidades. Como decir, ¿a poco si aguanto caminar 30 minutos, 40 minutos? Pues si no naciste en carro. Pues sí, no naciste en carro, ¿no? Entonces, y el ver otros panoramas y el experimentarte y exponerte a otro tipo de circunstancias, una persona que dependió de papá y de mamá, que fue sobreprotegido por papá y por mamá, el día de hoy, que ya no los tiene porque tal vez ya fallecieron, porque ya no están, porque, no sé, pasó algo. Va a tener un caos en su vida. Exacto, entra en un caos en su vida, entra en situaciones muy complejas. El duelo se tiene que vivir, que va a ser uno de los próximos temas que tomaremos. Y qué bien, más adelante. Porque personas así les cuesta terminar, o sea, ser cortes en su duelo, les cuesta pasar por las etapas del duelo y se quedan estancadas. Exacto, porque están en la rutina. Exacto. Entonces, ¿en qué momento lloras? ¿En qué momento te enojas? ¿En qué momento lo expresas? ¿En qué momento voy a terapia? Muchas de las veces, sí es cierto, ¿no? Y son temas que vamos a ir tocando poco a poco. A veces el decir, pues, ¿a qué horas voy a terapia? Sí. Si no tengo tiempo. Para esto es este podcast también. Para esto es este podcast, porque vamos a dar herramientas, vamos a dar opciones, vamos a proporcionar ideas de qué se puede hacer, de dónde puedes buscar la ayuda. Uh-huh. Y si eres de aquí de Tijuana, pues vamos a darte opciones y dónde puedes buscar ayuda. Entonces, son cosas que realmente es complejo, sí. Sí. ¿No es fácil? Sí, no es fácil, pero no tampoco imposible. Porque sí se puede, o sea, sí se puede. Volviendo a este tema de la autoestima, y tal vez tú que estás pasando por estas, digamos, peleas constantes, sea lo que sea, trata de ver el otro lado de la moneda. No te quedes en lo negativo. Trata de ver el otro lado de la moneda, ¿no? Reflexiona, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esto, ¿no? Y trata de como le decía Beto, ¿no? Trata de hacer pequeños cambios en tu vida. Pequeños cambios en tu vida donde tú puedas avanzar y no te quedes estancado. Si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Si no lo haces ahorita, nadie lo va a hacer por ti. Entonces... Y se necesita coraje. Sí.
Coraje. Saca el coraje, pero sin perder... Saca el fuga. Saca el coraje, pero sin perder el enfoque. Y sin olvidarte de que eres un ser humano y sin olvidarte de que otras personas tienen y están pasando las mismas o peores batallas que tú. Sí. ¿Por qué? Porque todos al final estamos, pues ahora sí que en las mismas, ¿no? En la misma lucha. Y se vale llorar, se vale quejarse, no estamos diciendo que no lo hagas, se vale. O sea, se vale preguntar por qué. O sea, lo que no queremos es que reprimas tus sentimientos, ¿no? Sácalos, ¿no? Si quieres llorar, llora, pero sepa que después de llorar, no te tienes que limpiar las lágrimas y echarle ganas y seguir para adelante, ¿no? Lo que nosotros plantemos en la vida del niño, de grande, nunca se va a apartar de ello. Así es. O sea, al final es esta parte de la teoría de decir la educación de la autoestima, Ajá. el del autoconcepto, enseñarle al ser humano la responsabilidad del padre y de la madre, mía como padre, yo soy padre, es enseñarle a mi hijo cuáles son sus capacidades, sí, qué es capaz. No sobreproteger al niño. No sobreprotegerlo y dejarlo. Y yo entiendo, como padre, Ajá. hay miedo. Sí. Miedo de. Yo desde que sabía que iba a ser padre, desde en ese momento hay miedo. Pero dejemos que el niño explore. Pero el niño va a explorar, el niño va a desarrollar. Y aunque también tú le des lo mejor y le des la perfecta educación y estés presente, al final el niño o la niña va a tomar sus decisiones. Exacto. Y él va a crear su propio autoconcepto. Exacto. O sea, tú lo vas a ayudar. Exacto. Pero al final tienes que entender de que él va a decidir. Sí. Y cuando tú dejas que él decida, aunque a ti no te guste, apóyalo. Pero también sé congruente, ¿no? Al final dice una frase que me gusta mucho, el ejemplo arrastra, ¿no? Sí. ¿Cómo enseñarle? Es muy fácil, y esto me lo dijeron a mí en terapia, yo lo aprendí en terapia. La madre, en cuanto está embarazada, ya hay un deseo. Sí, el deseo de ser madre. El deseo de ser madre. Ajá. Y el bebé se siente deseado. Y por eso cuando nace el bebé hay una conexión. Llora el bebé porque necesita estar conectado con aquel sujeto que la deseó. Y hay una conexión de por sí sola, ya se dio. Hay situaciones extraordinarias, pero la mayoría de los casos así es. Pero el padre, ¿qué onda? El padre, ¿cómo construye? ¿Dónde cabe? ¿Dónde queda el padre? ¿Dónde queda esta parte, no? Y en terapia son cosas que de repente uno las habla en terapia también. Me presentan esta idea de que a través de lo que tú construyas con tu propio deseo, le vas a enseñar a tu hijo lo que es desear. Uh-huh. ¿No? Lo que tú logres para ti, al final eso lo va a ver tu hijo, tu hija, y con eso él va a aprender también de las capacidades. Uh-huh. ¿No? Si papá lo hizo, ¿por qué yo no? Si mamá lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, al final esta parte de la construcción y también transmitirle tú como padre el deseo a tu hijo, estar presente y no nada más presente, no ahí, pues es que yo doy el dinero para la casa. Y no. Estar presente es estar ahí, abrazar a tu hijo, jugar con tu hijo, exacto, conocer a tu hijo, preocuparte por tu hijo, saber lo que le duele, lo que le lastima, lo que le incomoda. Sí. Estar presente no significa físico, que aquí estoy por mi niño. No. Estar presente es, le dedico tiempo a él. Ahí se construye el deseo del padre hacia el hijo o la hija, y ahí se empieza a crear un autoconcepto. Exacto. Porque a través de lo que él está viendo, eso mismo vas a saber recibirlo. Si tú no se lo enseñas, si tú no se lo das, él lo va a ir a buscar allá con la esquina, en los cuates de la escuela y todo eso. Y créeme, en esta cultura que estamos viviendo, ya por eso muchos niños quieren ser narcos, quieren ser esto, quieren ser
el otro, y no, quieren ser youtubers, y no. Quieren ser podcasters. No, pero pues por eso, ¿no? Porque hay una ausencia. Hay una ausencia. ¿Tenemos ausencia, Dani, entonces? Tenemos una ausencia. Chale, muy buena. Cayó el 20. Muy buena pregunta. Bueno, pero bueno, espero que lo trabajaremos en terapia. Iremos a terapia. Pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es, lo decíamos, juntos platicar esto, juntos llevar esta conversación a algo donde todos nos sintamos parte de esto, ¿no? De nuestra parte, pues sería todo. Espero que les haya gustado. Si usted tiene un comentario, una pregunta, una duda, síganos en nuestra página en Facebook, De la Oscuridad a la Luz. Okay. Ahí búsquenos, síganos, mándenos un mensaje, salúdenos, síganos, denle like a nuestros comentarios y esté pendiente a nuestros próximos podcasts. Vamos a estar hablando acerca del duelo próximamente y otros temas que son de mucho interés y que estoy seguro que les va a ayudar, y les damos un adelantito. No solamente no vamos a hablar de estos temas, ¿no? También vamos a traer invitados que son profesionales también en estos temas, ¿no? Que ya tienen varios años de experiencia, ¿no? Si usted quiere que hablemos de un tema en específico que a usted le interesa, mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje, un tema que usted quiera hablar, que diga, ok, mira, estoy pasando por esto, o esto es lo que me está causando mucha intriga, y no, ¿qué se puede hacer aquí? Así es. Sí, escríbanos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Próximamente, pues el plan es estar en YouTube. El plan realmente no ser podcasters, no es ser youtubers, no es ser ¿cómo se dicen? Pues no estar ahí. Realmente esto es para nosotros poder realizar esto es mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo en cuestión de tiempo. Sí. La verdad nos tomó varios meses realmente poderlo concretar. Entonces realmente no es como que ese es nuestro objetivo. El objetivo es hablar esto que nos apasiona. Y ayudarlos, ¿no? Ayudar y si tenemos herramientas, transmitirlas. Transmitirlas. Y pues de nuestra parte, pues sería pues hoy todo por hoy. Sería todo por hoy. Y ayúdenos a compartir esto. Tal vez a usted, diga, ok, yo ya sabía esto, pero muchas gracias. Pero tal vez tú conoces a alguien que le haga falta esto. Compárteselo. Échanos la mano. Y compártelo. Ok. Pues muchas gracias. Esperamos que la pasen muy bien en este año 2023. Si estás escuchando el audio en el 2023, esperemos que la pases bien y que logres tus metas, ¿no? Y pues mucho éxito, ¿no? Y aquí estamos, síguenos en Instagram, en Facebook y en TikTok. No somos TikTokers, pero pues no somos nada de TikTokers ni nada de eso, pero bueno. No nos vas a ver bailando ni nada de eso, tranquilos. Entonces recuerden, cuando más oscuro está la noche, es porque va a amanecer. Escucha, habla y sana. Se despide Beto y Daniel. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao. Sí. Bye. Chido.